Una sociedad enigmática, con un gran desarrollo en las ciencias, el arte, la religión y el comercio, envuelta en medio de un clima desértico mitigado por la influencia del río Nilo y sus mares limítrofes. El antiguo Egipto, situado en el extremo noreste de África, controlaba el desierto oriental, la línea costera del Mar Rojo, la península del Sinaí y un gran territorio occidental dominado por dispersos oasis. Su historia se divide en periodo antiguo, medio y nuevo. El antiguo duró desde el año 2635 al 2155 a.C., que abarca de la tercera a la quinta dinastía. El Imperio Medio se desarrolló entre el 2061 y el 1785 a.C. y abarca las dinastías 11 y 12. Y el Nuevo comprende entre los años 1551 y 1080 a.C., englobando desde las dinastías 13 hasta la 20. Ramsés II, hijo del rey Seti I, fue el tercer faraón que gobernó en el Imperio Nuevo, que a su vez es el período álgido del Antiguo Egipto. Ramsés peleó en muchas batallas, saliendo vencedor en casi todas, ya que en la batalla de Kadesh hubo un empate y así fue como se firmó el primer tratado de paz de todo el mundo. La sociedad egipcia estaba dividida en diferentes grupos sociales. En la parte superior tenemos al faraón. Su principal función era mantener la armonía universal en el país. Era considerado hijo del dios Ra, por lo tanto sus súbditos le debían sumamente respeto. Luego estaban los sacerdotes, que eran encargados del culto religioso. Ellos debían tener conocimiento en las ramas de teología, medicina y astronomía. En este grupo también tenemos a los escribas, que eran encargados de llevar el cálculo de ingresos agrícolas, industriales y comerciales, por lo tanto debían ser expertos en el manejo de números y escritura. Los guerreros eran defensores del país y conquistadores de nuevos territorios. En periodo de paz ayudaban a obras públicas y supervisaban a los campesinos y esclavos. El pueblo estaba en los comerciantes, artesanos y campesinos que trabajaban en campos produciendo cultivos o en construcciones obligados a pagar impuestos. Y por último están los esclavos. Aunque hay cierta controversia sobre si realmente existieron, estos eran hombres con derechos mucho más disminuidos. Su principal fuente económica fueron la agricultura y la explotación agrícola, además de tener su propio sistema de riego para sus cultivos. La religión egipcia. La religión cumplía un papel clave en todos los aspectos de la vida de los egipcios. Se creía en un poder supremo y en la vida después de la muerte. Las características de esta religión fue que era politeísta, es decir, que se creía en varios dioses. Aplicaban la magia y los rituales, creían en la vida después de la muerte terrenal, realizaban ofrendas y sacrificios en nombre de los dioses, y a cargo de la religión estaban los sacerdotes, que en ese entonces tenían un gran poder. Se realizaba la momificación a los faraones para preservar su cuerpo y que se reencontrara con su alma en el otro mundo. Los pasos a seguir la momificación era que el primer paso consistía en limpiar y perfumar el cadáver. Luego se le extraían las vísceras y el vientre era rellenado con mirra. Después el cuerpo era sumergido a un recipiente lleno de natrón, que solo dejaba reposar de 30 a 60 días. Pasado ese tiempo se secaba de nuevo el cuerpo y se lo rellenaba con serrín. Luego se junta fuertemente las piernas del cadáver y se los cruza a los brazos para proceder a envolverlo. Finalmente se lo llevaba el cadáver al ataúd, que tenía de forma humana. Los dioses egipcios. Las divinidades tenían una apariencia mitad humana y mitad animal. El rey o faraón representaba a los dioses en la tierra, era considerado el heredero divino y su mandato duraba toda la vida. Entre los dioses importantes tenemos al dios Amón, oculto. Amón era la divinidad versátil y conocida, el rey de los dioses, era la personificación de lo oculto y el poder creador. Se decía que no se podía ser visto por nadie. Dios Ra era uno de los dioses más importantes para los egipcios, al ser que alumbraba cada día. Fue representado con cuerpo de hombre y cabeza de halcón, y cada noche viajaba a combatir el mal y el caos. La diosa Isis, madre o diosa de todos los dioses, fue la reina de las diosas, considerada una maga poderosa. Consiguió resucitar a su marido Osiris y proteger a su hijo Horus.
Dios Osiris, dios del inframundo, fue uno de los principales dioses y el primer rey de Egipto, considerado el creador de la civilización humana. Cuenta la mitología que Osiris fue asesinado por su hermano Set y resucitado por su esposa Isis. Dios Horus, dios del cielo, fue considerado el protector de los reyes, hijos de Osiris y de Isis. Fue el que mató al dios Set luego que asesinara a su padre Osiris. Dios Set fue el asesino de su hermano, el dios Osiris, para robarle el trono. Resultó la deidad de la fuerza bruta, lo incontenible y el dios de la sequía. Dios Anubis, dios y protector de los muertos, fue uno de los dioses más antiguos y se lo relacionaba con las prácticas funerarias y el cuidado de los muertos. Estos no son los únicos dioses, pero sí son los más importantes de la religión egipcia. Les hablaré un poco sobre el templo de Ramsés II. El templo tenía una construcción de tipo espeos, que quiere decir que estaba excavado dentro de la roca. Cumple un carácter funerario y de culto, pero cabe recalcar que no era la tumba del faraón, solo estaba dedicada en su honor. El interior de este templo se divide en diversas instancias. Primero una gran sala hipóstila de 10 metros de altura aproximadamente, luego con una sala hipóstila de menor tamaño con 7.5 metros de altura aproximadamente, y finalmente tenemos el santuario. En la sala podemos observar decoraciones con frescos conservados y envuelta por estatuas colosales, que da un paso diferente a las de menor tamaño en un viaje tan artístico como místico, además de tener jeroglíficos en casi todos los lugares del templo, representando batallas y grandes victorias. En la sorprendente fachada están los 4 famosos colosos sedentes de Ramsés II, de unos 22 metros de altura, representando al monarca junto a otra figura de dioses y familiares del faraón. Los colosos estaban custodiados de pequeñas figuras, colocadas entre las piernas que representaban a sus generaciones. Al mismo tiempo, se percibe totalmente adintelado, con 2 o más soportes en vertical y horizontal, tanto para el interior como para el exterior. Al ser un edificio de tipo hipogeo, el soporte lo constituye la propia forma rocosa donde está excavado el templo de las columnas del interior de la sala. Análisis formal. El templo de Ramsés tiene una forma regular compuesto por una agrupación de formas rectangulares integradas que van generando una sola unidad. La estructura misma cumple una simetría parcial sin salirse de sus limitaciones rectangulares. La fachada tiene 30 metros de altura por 35 de anchura, con un volumen de piedra excavado de 11.000 metros cúbicos. Gracias a la forma que tiene podemos clasificarla como una volumetría en forma de tronco de cono. El color que se utilizó para esta construcción eran en su mayoría propios de la misma roca tallada, pero para sus pinturas y numerosos objetos de la vida cotidiana se utilizaron pigmentos que tenían los artistas a su disposición, 6 colores básicos: blanco, negro, rojo, amarillo, verde y azul. Análisis espacial. Es un templo cerrado de carácter colosal debido a las gigantescas proporciones que utilizaron para su construcción. Vista exterior del templo. En la vista exterior del templo podemos encontrar en la parte derecha de la fachada al norte, nos encontramos con la capilla septentrional dedicada al culto al sol. En este pequeño recinto a cielo descubierto se hallan 2 pedestales que formaban la base de imagen de dioses, que hoy en día se encuentran expuestos en el Museo Egipcio del Cairo, además de una barca solar con un sacrificio de Ramsés II a Ra-Horatim. Al extremo opuesto, al lado izquierdo, lado sur, está la capilla meridional excavado en la roca, al igual que el templo. Esta capilla es de dimensiones más reducidas, estando consagrado al Dios Todo. Un dato interesante es que en 1968 el complejo fue reubicado en una colina artificial, construida en terrenos próximos situados sobre el nivel del futuro lago Nasser. El traslado de los templos fue necesario para evitar que quedaran sumergidos.
tras la construcción de la presa de Asuán por el embalse formado por las aguas del río Nilo. Después de todo, Abu Simbel sigue siendo una de las más importantes atracciones turísticas de Egipto.